Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, primer grado de secundaria, según la programación de la página web y televisión. Día 3, Matemática, semana 18. Elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la discriminación. Estudios sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico-cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será obtener información de una muestra de 30 personas en tu entorno familiar y social, para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencias, gráficos de barras y conclusiones, con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Para resolver el reto de la situación, durante estas 2 semanas desarrollarás 4 actividades y el día de hoy iniciaremos con la primera actividad. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. 2. Organiza los datos que recopilaste en tablas de frecuencias. 3. Representa los datos mediante gráficos estadísticos, léelos e interprétalos. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Ejecutamos las actividades. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Para elaborar la encuesta debo recordar y entender algunos conceptos básicos. Encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Para la elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos como plantear el objetivo de la encuesta. Se debe tener claro el objetivo de la encuesta, sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. Ejemplo, la encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. También conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminados. ¿Para qué recoger la información? Para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos actos. Definir la población y muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quiere medir. Implica responder la pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita? Recordemos qué es población, muestra y variables. Población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Muestra es un subconjunto de la población estudiada
y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Aleatoriamente significa al azar. En el gráfico observamos el total de personas que representa a la población. La muestra es una parte o subconjunto de la población que tienen las mismas características. Ejemplo, población. En el estudio sobre la discriminación, la población son los familiares y personas de la localidad. Muestra. Son 30 personas del entorno familiar y de la localidad. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. Es un muestreo no probabilístico. Variable estadística. Es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. La variable estadística se divide en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se refiere a cantidad, la cualitativa a cualidad. La variable cuantitativa se divide en discreta y continua. Discreta significa que es posible contar. Por ejemplo, el número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3, etc. El número de hermanos puede ser 0, 1, 2, 3, etc. La variable cuantitativa continua se refiere a decimales o fracciones, es decir, a números racionales. Por ejemplo, el peso técnicamente se dice masa, la masa de una persona. Puede ser 54,7 kilogramos, 49,2 kilogramos, 58,1 kilogramos, etc. Otro ejemplo, la estatura puede ser 1,58 metros, 1,64 metros, 1,79 metros, etc. La variable cualitativa se divide en nominal y ordinal. La nominal solo se nombra, no hay orden. Por ejemplo, estado civil puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, etc. Religión, católica, evangélica, etc. No hay orden. En la variable cualitativa ordinal sí hay orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico puede ser nivel alto, medio, bajo. Otro ejemplo, orden de mérito. Puede ser primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, etc. Hay un orden. Ejemplo, la información si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales. Establecer el método de medición o recojo de información implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. Diseñar el instrumento de medición es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas, pueden ser cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. Preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, si preguntamos, ¿cuál es tu comida típica favorita?, dejamos para que el encuestado responda libremente. Preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal,
debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, tiene dos opciones, o de opción múltiple, que tiene más de dos opciones. Por ejemplo, si preguntamos, ¿cuál es tu comida favorita? Y dejamos como alternativa ceviche, papa a la huancaína, arroz con pollo, ají de gallina, es un tipo de pregunta cerrada que es de opción múltiple. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteo las preguntas del cuestionario. La primera pregunta es dicotómica, es decir, con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas discriminadas. Pregunta 1. ¿Has sido discriminado o discriminada? Las alternativas son sí, no. El objetivo de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas encuestadas. La pregunta es de opción múltiple. Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Tenemos las alternativas: rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. El objetivo de la tercera pregunta es conocer el lugar o espacio físico donde se generaron los actos de discriminación. Es de opción múltiple. Pregunta 3. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Alternativas: escuela, espacios públicos, lugares de consumo, medios de transporte público, otro. En la cuarta pregunta, el objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno del encuestado que han realizado actos de discriminación. La pregunta es dicotómica. Pregunta 4. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Alternativas: sí, no. Finalmente, la quinta pregunta es abierta, que busca recoger información sobre experiencias de discriminación que vivieron los encuestados. Pregunta 5. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. El encuestado puede responder libremente. Organizo las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo el formato final. Elaboramos la encuesta final. Tiene un título: Estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. La presentación u orientación: estimado o estimada. Marque con una X o aspa la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. Pregunta 1. ¿Has sido discriminado o discriminada? ¿Sí? ¿No? Si tu respuesta es no, continúa con la pregunta 4. Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Las alternativas: rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Si marca otro, debe escribir cuál fue el motivo. 3. Pregunta 3. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Escuela, espacios públicos, lugares de consumo, medios de transporte público, otro. Pregunta 4. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿Sí? ¿No? Pregunta 5. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Esta es una pregunta abierta. El encuestado responde libremente. Reto del día. Después de haber aprendido a elaborar una encuesta, tu reto será:
determinar la muestra de 30 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado. Aplicar el cuestionario elaborado. Recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.